Saludos cordiales a todos los que buscan historias conmovedoras sobre la vida real, la familia y las lecciones que nos dejan los desafíos cotidianos. Si disfrutan de estos relatos llenos de emoción y reflexión, les invitamos a seguir conectados para no perderse ninguna de nuestras narraciones. Y ahora, escuchemos la historia de hoy. Mi suegra me presionó para que asumiera la culpa por los delitos de su hija y me espetó. ¿Prefieres hacerlo por las buenas o por las malas? Sonreí con desdén y encendí la grabadora, haciendo que toda la familia política tuviera que afrontar las consecuencias por las malas. Aquella mañana, en una comisaría de una gran ciudad española, comenzó con una frase que dejó la sala en silencio. ¿Prefieres hacerlo por las buenas o por las malas? La voz de mi suegra resonó fría como el acero justo delante de la puerta de la sala de interrogatorios de la Unidad de Delitos Económicos. Ella me miraba con los brazos cruzados, con una mezcla de desprecio y triunfo en los ojos. A su lado, mi cuñada, Inés, inclinaba la cabeza secándose las lágrimas, pero una sonrisa calculadora asomaba en la comisura de sus labios. Mi marido, Diego, estaba de pie junto a su hermana, con el rostro impasible, como si la persona que estaba a punto de cargar con el futuro de la familia no fuera su esposa. Miré a los tres y luego dirigí la vista hacia la puerta cerrada de la sala de interrogatorios. En pocos minutos, nos llamarían uno a uno. El ambiente era tan pesado que se podía oír el zumbido del aire acondicionado en el techo. Mi suegra dio un paso más, acercando su cara a la mía. Solo tienes que admitir que firmaste esos documentos por iniciativa propia. La familia se ocupará del resto. A lo sumo, serán unos años y luego volverás a casa. No te abandonaremos. Guardé silencio. Ella pensó que yo estaba dudando y continuó. Mi hija tiene todo un futuro por delante. Tiene marido, hijos y una carrera. Tú eres diferente. Solo eres la nuera. Sacrificarte una vez no matará a nadie. Seguí sin responder. Diego, impaciente, me tiró suavemente del brazo. Teresa, no seas obstinada. Inés solo cometió un error tonto. Nuestra familia no puede permitir que ella vaya a la cárcel. Nuestra familia. Esbocé una media sonrisa. Esas dos palabras sonaban muy extrañas en su boca. Durante 5 años de matrimonio, había considerado esa casa como mi familia. Me levantaba a las 7 de la mañana para preparar el desayuno para todos antes de ir a mi trabajo en el centro. Entregaba mi sueldo mensual en euros a mi suegra para que lo administrara. Pagué las facturas del hospital privado cuando mi suegro estuvo ingresado. Incluso pedí un préstamo personal al banco para ayudar a mi cuñada a abrir su empresa de diseño. Y cuando ocurrieron los problemas, de repente me convertí en la persona más adecuada para sacrificarme. Inés me tomó la mano de repente. Cuñada, por favor, te lo pido solo esta vez. Solo tienes que asumirlo todo. Después venderé mi apartamento en la costa y me ocuparé de ti. Te lo juro. Miré la mano que sostenía la mía. Esa misma mano había firmado muchas veces documentos falsos. Esa misma mano había desviado fondos de la empresa y luego culpado a los empleados. Y ahora esa mano quería arrastrarme al abismo con ella. Retiré mi mano suavemente. Mi suegra cambió inmediatamente el tono. No te hagas la digna. Llevas 5 años comiendo en esta casa. No me digas que ahora que la familia está en problemas nos vas a dar la espalda. La miré directamente a los ojos, como en esta casa con el dinero de mi propio sueldo. Ella se quedó atónita unos segundos y se puso roja de ira. ¿Qué has dicho? No respondí. Mi marido, molesto, intervino. ¿Le hablas así a mi madre? Me volví para mirarlo. Era la primera vez en muchos años que miraba detenidamente al hombre que una vez amé. Su rostro era el mismo, su voz era la misma, solo que ya no sentía ninguna calidez. Recuerdo muy bien el día que entré en esa familia. Mi madre me tomó la mano durante mucho tiempo y solo me dijo una frase: hija, vive con integridad y la gente te querrá. Creí en eso. Aguanté cuando mi suegra criticaba mi forma de cocinar paella. Callé cuando mi cuñada me pedía euros prestados y olvidaba devolverlos. Lo pasé por alto cuando mi marido siempre priorizaba a su familia biológica sobre los sentimientos de su esposa. Pensé que si era lo suficientemente sincera, algún día me considerarían parte de la familia. Pero resultó que, a sus ojos, solo era alguien que podía ser intercambiada por la paz de su hija biológica. Justo en ese momento, un inspector abrió la puerta e invitó a la señora Inés García a entrar. Mi cuñada se sobresaltó al oír su nombre. Mi suegra le agarró la mano inmediatamente y se volvió hacia mí. «Recuerda lo que te dije.
Entra y di exactamente lo acordado, si no, no me culpes por las consecuencias. Asentí levemente. Ella sonrió satisfecha. Nadie sabía que el teléfono móvil en el bolsillo de mi chaqueta estaba grabando. Desde el momento en que mi suegra dijo la primera frase hasta ahora, cada palabra había sido registrada. Inés entró en la sala de interrogatorios. Mi suegra y mi marido siguieron esperando fuera. Los dos susurraban, mi suegra decía: «Ella es muy dócil. Si la presionamos un poco, aceptará». Mi marido respondió: «¿Y si no quiere?». Ella soltó una risa fría. «Entonces divorcio. En este país sobran mujeres, pero antes del divorcio tiene que firmar». Bajé la cabeza como si no oyera nada, pero por dentro sentía una extraña calma. Quizás cuando una persona llega al límite de la decepción, ya no siente dolor. Unos 20 minutos después, Inés salió con la cara pálida. Mi suegra corrió hacia ella. «¿Qué tal?». Inés negó con la cabeza débilmente. «Preguntaron mucho. Solo dije lo que me indicaste». Mi suegra le apretó la mano. «Muy bien. Ahora te toca a ti». Se volvió hacia mí. «No decepciones a la familia». El inspector me miró. «Señora Teresa, pase, por favor». Caminé lentamente a través de la puerta. La sala era muy sencilla. Una mesa de metal, 2 inspectores de la Policía Nacional, un ordenador y una cámara de grabación. El hombre sentado enfrente miró el expediente y luego a mí. «¿Usted es Teresa Muñoz?». Asentí. Preguntó con calma. «Según las declaraciones iniciales de algunas personas, usted es quien elaboró y firmó directamente muchos documentos financieros relacionados con la pérdida de fondos. ¿Tiene algo que decir?». Le miré directamente a los ojos y puse suavemente mi teléfono móvil sobre la mesa. Quisiera permiso para aportar alguna documentación antes de responder a cualquier pregunta. Los 2 inspectores se miraron. El mayor asintió levemente. «Adelante». Sonreí muy levemente. Era la primera sonrisa desde que había puesto un pie allí. Fuera, en el pasillo, sabía que mi suegra seguía creyendo que su obediente nuera entraría y asumiría toda la culpa. Ella no sabía que la manera mala que pensaba imponerme, al final sería la medicina que su propia familia tendría que tragar. Después de entregar el teléfono al inspector, me invitaron a sentarme para continuar. No reprodujeron la grabación de inmediato, sino que me pidieron que relatara con calma todo el asunto desde el principio. Respiré hondo. Tantos recuerdos de 5 años de matrimonio aparecieron tan claramente como si hubieran sucedido ayer. Diego y yo nos conocimos en una colaboración laboral en Madrid. Era un hombre tranquilo, de habla suave y siempre atento a los demás. Durante los casi 2 años de noviazgo, nunca lo vi levantar la voz a nadie. A menudo hablaba de su familia con orgullo. Decía que su madre era una mujer trabajadora y sacrificada. Su hermana mayor era inteligente, independiente y muy exitosa en los negocios. Su padre era amable, callado, y toda la familia siempre se quería mucho. El día que me llevó a casa para presentarme, mi futura suegra fue tan acogedora que pensé que tenía mucha suerte. Me tomó de la mano, diciendo constantemente que a partir de entonces me consideraría como una hija más en la casa. Su hermana también sonreía mucho e incluso se ofreció a ayudarme a recoger la mesa después de unas tapas, diciendo que las dos seríamos tan cercanas como hermanas de sangre. Fue esa sinceridad la que hizo que no dudara en aceptar la propuesta de matrimonio. La boda fue sencilla pero cálida. El día que me despedí de mi casa para ir a vivir con mi marido, mi madre me abrazó mucho tiempo y solo me dio un consejo. «Hija, al casarte debes saber amar, pero también debes saber mantener tu propia dignidad». En ese momento solo sonreí. Creía que nunca tendría que usar ese consejo. Los 3 primeros meses después de la boda pasaron muy tranquilamente. Yo iba a trabajar de mañana a tarde a una oficina en la Castellana, volvía a casa para preparar la cena con mi suegra y los fines de semana toda la familia se reunía para comer. Siempre pensé que una vida así era suficiente, hasta que mi cuñada empezó a abrir su propia empresa. Un día trajo a casa una carpeta gruesa y se quejó de que le faltaba capital, que el banco no había liberado los fondos a tiempo y que si no conseguía el dinero, perdería un gran contrato. La cena de esa noche se convirtió en una reunión familiar. Mi suegra me miró. «Teresa, tú todavía tienes ahorros, ¿verdad?». Asentí sinceramente. Era el dinero que había ahorrado durante muchos años trabajando. Ella sonrió amablemente. «Somos familia. Préstaselo a tu hermana unos días. Cuando tenga éxito te lo devolverá enseguida».
Miré a mi marido y él también asintió. Ayúdala, Teresa. Si a ella le va bien, toda la familia se beneficiará. No lo pensé mucho. Al día siguiente, transferí casi todos mis ahorros en euros a mi cuñada. Ella me abrazó emocionada, prometiendo constantemente que me lo devolvería en unos meses, pero esos meses se convirtieron en un año, luego 2, luego 3. Cada vez que mencionaba el dinero, ella se reía. Espera a que firme este contrato, espera a que el cliente pague, espera a vender este lote de productos. Siempre era esperar. Mi suegra, cada vez que me oía preguntar, se mostraba molesta. ¿Por qué insistes tanto por un poco de dinero? ¿Para qué calcular tanto entre hermanas? Yo volvía a callar. Pensaba que algún día me pagarían. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Después de que la empresa llevara funcionando más de un año, Inés empezó a comprar muchos coches nuevos, bolsos de marca, joyas caras y a hacer viajes constantes. Cada vez que yo preguntaba, ella decía que era la imagen de una empresaria, que había que invertir para firmar grandes contratos. Mi suegra, al oír eso, se sentía aún más orgullosa. Mi hija es muy lista, no como otros que solo saben trabajar por un sueldo. Yo solo sonreía. Mi sueldo no era alto, pero suficiente para mantenerme y ayudar a la familia. Cada mes le daba a mi suegra una cantidad de euros para los gastos. Al principio eran 500 euros, luego subió a 700, y hubo momentos en que llegaron a 1000. Ella lo recibía con naturalidad, como si fuera responsabilidad de la nuera. Mientras tanto, el dinero que ganaba Inés nunca se usaba para cuidar de la familia. Una vez que mi suegro fue ingresado por un derrame cerebral leve, fui yo quien pidió días libres en el trabajo para llevarlo a urgencias. Pagué todas las facturas del hospital por adelantado. Lo cuidé en cada comida y en cada sueño. El día que le dieron el alta, mi suegra me tomó de la mano y me agradeció delante de todos. Pero solo 2 días después, me regañó porque la sopa estaba un poco sosa. Empecé a entender. En esta casa, lo que yo hacía se consideraba una obligación, mientras que lo que hacía mi cuñada, aunque fuera muy pequeño, se convertía en un gran mérito. Una vez, mi empresa me dio una gran bonificación por completar un proyecto. Esa noche cenamos toda la familia. Apenas di la noticia, mi suegra sonrió muy contenta. ¿Cuánto te han dado? Dije la cifra real en euros. Ella inmediatamente dijo, dámelo para que te lo guarde. El dinero en manos de mujeres jóvenes se gasta fácilmente. Aún no había podido responder cuando mi marido intervino. Dáselo a mamá, Teresa. Si la casa necesita algo, lo usaremos. Miré a Diego. Él ni siquiera me preguntó si tenía algún plan para ese dinero. Transferí el dinero a mi suegra. Poco después me enteré de que una parte de ese dinero se la había dado a Inés para invertir más. Cuando pregunté, ella solo respondió secamente: el dinero de la familia hay que saber compartirlo. Esa frase se repitió una y otra vez durante muchos años, hasta que todas las cargas recayeron sobre mis hombros, mientras que todos los beneficios eran para su hija. Muchas veces pensé en mudarnos a nuestro propio piso, pero cada vez que lo mencionaba, mi marido se oponía. Decía que sus padres eran mayores y que no podía abandonarlos. Respeté su sentido del deber filial y seguí aguantando. Lo que no esperaba era que esa paciencia hiciera que creyeran que soportaría cualquier cosa. Una noche, hace casi medio año, pasé casualmente por el salón. La puerta estaba entreabierta. Oí a mi suegra decirle a la hermana de Diego: tú dedícate a tus negocios tranquila. Si pasa algo, Teresa cargará con ello. Es tan mansa como un cordero. Aunque la vendieras, no se atrevería a replicar. Las 3 personas en la sala se rieron juntas. Me quedé petrificada fuera de la puerta. Fue la primera vez que me di cuenta de que mi bondad nunca había sido valorada, sino que solo se veía como una debilidad para ser explotada. Desde ese día, empecé a guardar todos los mensajes, todos los documentos que había procesado, todas las facturas que había firmado, no por sospecha, sino porque por primera vez en mi vida quería protegerme a mí misma. En ese momento todavía no lo sabía, pero una tormenta mucho más grande se estaba gestando en silencio. Y precisamente las personas que yo consideraba mi familia serían las primeras en empujarme al ojo de esa tormenta. Unos 3 meses después del día en que escuché accidentalmente la conversación entre mi suegra y mi cuñada, la sensación de inquietud en mí crecía. Ya no era tan ingenua como antes. Cada vez que me pedían que firmara una confirmación de documentos o que ayudara a procesar expedientes para la empresa de Inés, los leía con mucho cuidado antes de firmar.
Quizás fue ese cambio lo que empezó a molestar a mi cuñada. Una noche, trajo a casa una carpeta gruesa de documentos contables y la puso frente a mí. Teresa, échale un vistazo a estos papeles por mí. Los cogí y pasé las páginas. Eran tablas de conciliación de gastos y comprobantes de pago. A primera vista, descubrí que muchas cifras en euros no cuadraban. Levanté la cabeza. Inés, parece que estas cifras tienen problemas. Mi cuñada se rió. No es nada. El departamento de contabilidad se habrá equivocado al introducirlas. Tú firma la confirmación para que pueda presentarlos mañana. Negué con la cabeza. No puedo, Inés. Yo no trabajo en tu empresa. No puedo firmar si no lo veo claro. La sonrisa en la cara de mi cuñada desapareció. Es solo firmar la confirmación de que se ha revisado, nada más. No puedo. El ambiente en la mesa se volvió pesado inmediatamente. Mi suegra soltó los cubiertos con fuerza sobre la mesa. Es solo una pequeña cosa y le pones dificultades a tu hermana. Respondí suavemente. Solo sigo las normas. Ella me miró con fastidio. ¿Qué normas? Somos familia y actúas como una extraña. Aquel día seguí sin firmar. Fue la primera vez que vi los ojos de mi cuñada llenos de ira. Después de eso, Inés ya no me pidió que procesara documentos. Pensé que todo había terminado, pero en realidad solo era el comienzo. Unos 2 meses después, una tarde mientras trabajaba, mi marido me llamó. Teresa, ven a casa inmediatamente. Es urgente. Pedí permiso en la empresa y corrí a casa. Al entrar, vi a toda la familia sentada esperando. Mi suegra, mi cuñada, mi marido, incluso mi suegro estaba presente, pero él solo inclinaba la cabeza en silencio. Sobre la mesa había una pila de expedientes y varios papeles impresos. Inés tenía los ojos rojos. Mi empresa está siendo inspeccionada por Hacienda. Me sobresalté. ¿Por qué una inspección? Alguien denunció una pérdida de fondos. Aún no había podido preguntar más cuando mi suegra intervino. No es nada grave, solo hay que manejarlo con astucia y se solucionará. Miré a todos. No entiendo. Ella respiró hondo. Tú ayudaste a tu hermana con los papeles, ¿verdad? Sí, pero solo unas pocas veces. Con eso basta. Empecé a sentir que algo no iba bien. Mi marido acercó su silla. Teresa, escúchame. Ahora los inspectores sospechan de Inés. Si la acusan formalmente, la familia se hundirá. Miré a Diego. ¿Y entonces? Él dudó unos segundos. Si tú asumes que fuiste tú quien hizo mal algunos documentos por iniciativa propia, todo será más leve. Pensé que había oído mal. ¿Qué acabas de decir? Él evitó mi mirada. Quiero decir que solo necesitas asumir una parte de la responsabilidad. Inés encontrará la manera de solucionarlo. Solté una carcajada. La risa más amarga que había tenido hasta entonces. ¿Estáis queriendo que yo asuma la culpa? Nadie respondió. El silencio era la respuesta más clara. Miré a cada uno. Mi suegra fue la primera en hablar. Mi hija no puede tener antecedentes penales. Tiene hijos pequeños y una carrera. Tú eres joven. Si te equivocas puedes corregirlo. Incluso si vas a prisión, puedes empezar de nuevo. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Me volví hacia mi marido. ¿Tú también piensas así? Él bajó la cabeza. Lo siento, Teresa, pero ella es mi sangre. Ayúdanos esta vez. Miré al hombre que prometió protegerme toda la vida. En este momento seguía eligiendo a su hermana. Nunca me eligió a mí. Me levanté para irme. Mi suegra bloqueó inmediatamente la puerta. Siéntate, esto no ha terminado. Respondí con calma. No lo haré. Ella golpeó la mesa con fuerza. Aunque no quieras, tienes que hacerlo. Vives en esta casa, tienes que pagar tu deuda de gratitud. La miré directamente. Nunca le he debido nada a esta familia. El ambiente estaba tenso como una cuerda de violín. Inés se arrodilló de repente frente a mí. Cuñada, te lo ruego. Si voy a la cárcel, ¿qué será de mis hijos? Miré a la mujer que lloraba. Si hubiera sido hace unos años, quizás me habría ablandado. Pero ahora solo recordaba las veces que me trató como a una empleada doméstica, las veces que tomó mis euros y olvidó devolverlos, las veces que se quedó mirando cómo mi suegra me regañaba sin decir una palabra. La ayudé suavemente a levantarse. No puedo admitir algo que no he hecho. Ella cambió inmediatamente de cara. ¿Entonces quieres verme morir? Respondí con calma.
Quien te ha puesto en esta situación no he sido yo, sino tú misma. Mi suegra estaba tan furiosa que temblaba, desagradecida. Si no fuera por esta casa, ¿tendrías lo que tienes hoy? Sonreí con frialdad. Lo que tengo hoy es gracias a que estudié por mi cuenta, trabajé por mi cuenta y gané mi propio dinero, no gracias a la caridad de nadie. Esa frase fue como echar gasolina al fuego de su ira. Ella cogió un vaso de la mesa y lo tiró con fuerza al suelo. Los fragmentos de cristal salieron despedidos por todas partes. Mi marido se levantó de un salto. Teresa, no compliques más las cosas. Miré a Diego. Quien está complicando las cosas eres tú. Se quedó paralizado. Quizás era la primera vez que me veía tan firme. Aquella noche, nadie dijo una palabra más. Volví a mi habitación, cerré la puerta y me senté en silencio durante horas junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. Comprendí que esta familia no se rendiría fácilmente. Si yo no aceptaba, buscarían otras formas. Abrí mi portátil. Por primera vez comprobé todos los correos electrónicos antiguos, los documentos que me habían enviado, los mensajes de intercambio de trabajo, uno por uno. Hice copias de seguridad en un disco duro externo y lo guardé cuidadosamente. Justo en ese momento, el teléfono vibró. Era un mensaje de mi cuñada. Piénsalo bien, Teresa. Si me ayudas, no te trataré mal en el futuro. No respondí. Menos de 5 minutos después, apareció otro mensaje. Esta vez era de mi marido. Espero que mañana por la mañana cambies de opinión. No decepciones a mamá. Miré la pantalla durante mucho tiempo y apagué el teléfono. Esa noche casi no dormí. No sabía cuán grande sería la tormenta que se avecinaba, pero sabía una cosa con certeza. Si quería proteger la verdad, no podía seguir siendo la nuera sumisa que había sido durante 5 años. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. La casa seguía tan tranquila como si la discusión de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Mi suegra estaba sentada tomando café con leche en el salón. Al verme bajar, solo me lanzó una mirada y se volvió. Saludé como de costumbre. Ella no respondió. El desayuno transcurrió en silencio. Mi marido me miró varias veces, pero no dije nada. Terminé de comer. Me levanté y me fui a trabajar. Antes de salir por la puerta, mi suegra dijo fríamente una frase. Espero que esta noche seas más razonable. Solo sonreí y me fui. Pero desde ese momento, comprendí que ya no podía confiar en nadie en esa casa. Al llegar a la oficina, pedí mediodía libre con la excusa de resolver asuntos familiares. Lo primero que hice fue ir al banco. Solicité que imprimieran todo el historial de transacciones de las sumas de euros que había transferido a mi cuñada a lo largo de los años. El empleado del banco hizo muchas preguntas porque los datos eran antiguos. Esperé pacientemente. Casi 1 hora después, tenía en mis manos un fajo de papeles lleno de cifras. Cada transferencia aparecía muy claramente. 3.000 euros, 2.500 euros, 1.800 euros y muchas otras cantidades más pequeñas. En total, la cantidad que le había transferido a mi cuñada superaba con creces la cifra que yo recordaba. Me quedé atónita. Durante muchos años, pensé que solo había ayudado unas pocas veces. No esperaba que esas pequeñas ayudas sumaran casi 100.000 euros. Hice copias de seguridad de todo cuidadosamente. Al salir del banco, busqué a una amiga de la universidad llamada Laura, que era abogada en un bufete de la ciudad. Habíamos sido muy cercanas, pero en los últimos años nos habíamos visto poco porque ambas estábamos ocupadas. Al escuchar mi breve relato, Laura me miró detenidamente. «Solo me has contado la mitad, ¿verdad?». Asentí y lentamente le conté toda la historia, desde las veces que me presionaron para dar dinero, las veces que me pidieron que firmara papeles, hasta el hecho de que toda la familia quería que asumiera la culpa. Laura escuchó en silencio hasta el final. Finalmente, dijo solo una frase. «No firmes ningún documento, no admitas nada que no hayas hecho. Y a partir de ahora, todas las conversaciones con ellos deben quedar registradas». Pregunté en voz baja. «¿Es necesario llegar a eso?». Laura me miró directamente a los ojos. «Si ya han pensado en empujarte a la cárcel, harán mucho más de lo que imaginas». Esa frase me provocó un escalofrío. Esa tarde pasé por una tienda de electrónica. Compré una pequeña grabadora digital del tamaño de 2 dedos que podía grabar continuamente durante muchas horas. El vendedor me explicó muy bien cómo usarla. La guardé con cuidado en mi bolso. Desde ese día,
casi nunca se separó de mí. Por la noche, al volver a casa, el ambiente en la familia era aún más pesado. Mi suegra me llamó al salón. Sobre la mesa ya había una pila de papeles. La empujó hacia mí. Firma. La abrí. Era una declaración mecanografiada. En ella se indicaba claramente que yo era quien había elaborado por iniciativa propia una serie de documentos contables incorrectos y había firmado confirmaciones para liberar fondos. A medida que leía, mi corazón se helaba. Todo el contenido era falso. Levanté la cabeza. ¿Quién ha escrito esto? Mi cuñada respondió de inmediato. Un abogado conocido mío. Solo necesitas firmar. Luego se corregirá. Sonreí levemente. Si solo es para corregirlo después, ¿por qué no lo firmas tú, Inés? La habitación se quedó en silencio sepulcral. Mi suegra gruñó. No te pases de lista. He dicho que firmes y firmas. Cerré suavemente la carpeta de papeles. No voy a firmar. Ella golpeó la mesa. Quieres que toda la familia se hunda, ¿verdad? Respondí con calma. No quiero que nadie se hunda, solo no quiero ir a prisión en lugar de otra persona. Mi marido se levantó de un salto. Teresa, basta ya, no aguanto más. Miré a Diego. No aguantas más, o es porque tu hermana está a punto de ser investigada. Apretó los puños. Habla con respeto. Sonreí con frialdad. Durante 5 años siempre he sido respetuosa. ¿Qué he recibido a cambio? Nadie respondió. Justo en ese momento, mi suegro habló inesperadamente. Su voz era ronca y baja. ¿Por qué no dejamos que la chica decida por sí misma? Los otros 3 se volvieron para mirarlo. Mi suegra frunció el ceño. Tú cállate. ¿Qué sabes tú? Mi suegro bajó la cabeza y no dijo más. Lo miré. En sus ojos había un remordimiento muy claro. Quizás él sabía todo, pero durante años nunca había sido lo suficientemente fuerte para defender lo correcto. La conversación terminó en un punto muerto. Me llevé los papeles a mi habitación, no para firmarlos, sino para fotografiar cada página. Luego los guardé cuidadosamente en una bolsa aparte. Esa noche, alrededor de las 11, tenía sed y bajé a la cocina. Al pasar por el salón, oí voces. La puerta seguía entreabierta. Mi suegra hablaba muy bajo. Si no podemos presionarla, habrá que buscar otra manera. Mi cuñada estaba preocupada. ¿Y si ella lo cuenta todo? Mi suegra soltó una risa fría. En el expediente todavía hay algunos documentos con su firma. Solo con añadir unos cuantos papeles más, aunque no lo admita, parecerá que sí. El corazón me dio un vuelco. Encendí silenciosamente la grabadora en el bolsillo de mi chaqueta. Dentro, mi marido habló. ¿Tengo miedo de que hacer eso sea peligroso? Mi suegra respondió de inmediato. ¿Peligroso por qué? Ella no tiene pruebas. Dejemos que todo suceda y luego veremos. Mi cuñada preguntó en voz baja. ¿Y si los inspectores revisan a fondo? Mi suegra se rió con frialdad. ¿Qué importa? El dinero ya se ha gastado. Al oír eso, no me atreví a quedarme más tiempo. Volví suavemente a mi habitación. Cerré la puerta con mucho cuidado. Mis manos temblaban sin parar. Esa noche, reproduje la grabación que acababa de obtener. Cada frase se oía claramente, sin perder una palabra. Por primera vez, tenía pruebas de que estaban planeando fabricar pruebas falsas para culparme. Inmediatamente copié la grabación en mi ordenador, envié una copia a Laura y la guardé en la nube. Solo cuando terminé todo eso pude respirar aliviada. Sabía que a partir de este momento, la guerra entre mi familia política y yo había comenzado de verdad, y ya no retrocedería ni una vez más. 3 días después, mi suegra anunció inesperadamente que el fin de semana toda la familia cenaría junta. También llamó para invitar a algunos parientes cercanos con la excusa de discutir asuntos importantes. Al escucharlo, solo asentí con calma. Sabía que no era una cena, era un juicio donde la acusada sería yo. Durante esos días, nadie en la casa volvió a mencionar el asunto de asumir la culpa. Todos se comportaban con una normalidad extraña. Esa misma normalidad era la que me hacía estar más alerta. El sábado por la tarde, la casa estaba llena de gente. El tío mayor, el tío pequeño, 2 tías del lado de mi marido. Incluso el marido de mi cuñada estaba presente. Todos tenían caras serias. La cena transcurrió en bastante silencio. Nadie mencionó el caso de la empresa. Solo cuando todos casi habían terminado de comer unas tapas variadas, mi suegra dejó los cubiertos. Hoy os he invitado para resolver un asunto familiar. Todos la miraron. Se volvió hacia mí. Teresa, levántate.
Me levanté lentamente. Ella continuó. Estos días la empresa de tu hermana ha tenido problemas. La familia lo ha discutido. Solo necesitas dar un paso al frente y asumir la responsabilidad para que todo se solucione pacíficamente. Aún no había podido decir nada cuando el tío mayor habló. Si es para salvar a la familia, un pequeño sacrificio vale la pena. Una tía asintió. Es verdad, la nuera también es familia. En momentos de dificultad hay que pensar en el bien común. Miré a mi alrededor. Parecía que todos habían escuchado la versión de la historia que beneficiaba a mi suegra. Mi cuñada inclinó la cabeza sollozando. Cuñada, sé que es una desventaja para ti, pero te lo pido solo esta vez. Pregunté con calma. ¿Saben ustedes concretamente qué ha pasado? Nadie respondió. Continué. ¿Alguien ha visto el expediente? De nuevo silencio. Mi suegra interrumpió inmediatamente. No hace falta saber tanto, la familia ya lo ha decidido, solo tienes que obedecer. Me senté suavemente. Lo siento, no estoy de acuerdo. El tenedor en la mano de mi suegra cayó con fuerza sobre la mesa. Me miró con ojos llenos de ira. Repite eso. No admitiré algo que no he hecho. El ambiente se tensó inmediatamente. El tío mayor frunció el ceño. Esta chica es realmente obstinada. La tía de al lado también negó con la cabeza. Antes era tan dócil, ahora que gana un poco de dinero, desprecia a la familia de su marido. No reaccioné, solo coloqué silenciosamente el teléfono que estaba grabando en el bolsillo de mi chaqueta. Mi suegra no se dio cuenta en absoluto. Ella continuó hablando muy alto. Te he alimentado y dado cobijo durante años, y ahora te pido un favor y te niegas. Respondí con calma. Trabajo por mi cuenta. Me mantengo a mí misma. El dinero para los gastos mensuales lo he entregado puntualmente en euros. Nunca he vivido del dinero de nadie. Ella se puso roja. ¿Todavía te atreves a replicar? Mi marido habló entonces. Teresa, no digas más, hay mucha gente aquí, no hagas que mamá pierda la cara. Miré a Diego. Quien está haciendo que tu madre pierda la cara no soy yo, sino las cosas que tu madre y tu hermana están haciendo. Apretó la mandíbula. Ya basta, Teresa. Sonreí. Esa fue la sonrisa que hizo que mi cuñada empezara a perder la calma. Ella golpeó la mesa con fuerza. Bien, si no quieres aceptar, no me culpes. Miré a Inés. ¿Qué piensas hacer? Ella respiró hondo. Todos los documentos llevan tu nombre. Cuando llegue la investigación, negar será inútil. Pregunté en voz baja. ¿Estás segura, Inés? Ella respondió de inmediato. Muy segura. Mi suegra intervino. ¿Crees que por ser dura vas a ganar? Si no firmas, también hay formas de hacerte firmar. Al oír eso, algunos parientes empezaron a mirarse entre sí. Quizás también se dieron cuenta de que la conversación estaba yendo demasiado lejos. Pero nadie dijo nada. Mi suegro seguía sentado en silencio en una esquina de la mesa. Sus manos estaban apretadas, sus ojos rojos. Lo miré durante mucho tiempo. Él bajó la cabeza evitando mi mirada. Quizás quería decir algo, pero al final optó por el silencio. Mi suegra se levantó de un salto y me señaló directamente a la cara. Te lo digo por última vez. Si firmas, la familia te seguirá considerando una de los nuestros. Si no firmas, saldrás de esta casa con las manos vacías. Sonreí levemente. Puedo irme, pero antes de irme, quiero hacerte una pregunta. Suegra. Ella cruzó los brazos. Pregunta. Si hoy la persona obligada a asumir la culpa fuera tu propia hija, ¿estarías de acuerdo? No necesitó pensarlo, no, asentí. Entonces, ¿por qué me obligas a hacer algo que ni siquiera tu propia hija tendría que hacer? Se quedó sin palabras unos segundos y luego gritó inmediatamente. Porque tú eres la nuera. Esas palabras resonaron muy claramente en la sala. Nadie interrumpió, nadie protestó. Bajé la cabeza levemente, solo esperaba esa frase exacta. Porque desde el principio, el teléfono en mi bolsillo había grabado cada palabra de coacción, cada amenaza, cada admisión de que estaban intentando obligarme a asumir la culpa deliberadamente. Justo en ese momento, mi cuñada se acercó, con voz llena de sarcasmo. ¿Crees que manteniendo la calma vas a ganar? Nadie te creerá, Teresa. Toda esta familia está de mi lado. Miré directamente a los ojos de Inés y respondí lentamente. Quien tiene que creerme no es la familia, sino las autoridades encargadas de investigar la verdad. En los ojos de Inés brilló un poco de inquietud. Mi marido intervino inmediatamente. Teresa, no amenaces.
Negué con la cabeza. Nunca he amenazado a nadie. Solo quiero que todos recuerden bien lo que acaban de decir. Mi suegra se rió con desdén. ¿Qué puedes hacer tú? No respondí. Cogí mi bolso en silencio y me fui directamente a mi habitación. A mis espaldas, la voz de mi suegra seguía resonando llena de ira. No se atreverá. Mañana tendrá que obedecer dócilmente. Cerré la puerta de la habitación. Saqué el teléfono. La grabación de más de 1 hora aparecía claramente en la pantalla. Me puse los auriculares y la escuché de nuevo desde el principio, sin perderme ninguna frase. Había frases incluso más claras de lo que esperaba, especialmente cuando mi suegra afirmó delante de todos que yo tenía que asumir la culpa solo por ser la nuera. Inmediatamente hice más copias de seguridad, una en el ordenador, una en el disco duro externo, y envié otra a Laura. Después de terminar todo, me senté en silencio frente a la ventana. Afuera empezó a llover en las calles de la ciudad. Cada gota de lluvia golpeaba el alféizar, como si estuviera en una cuenta atrás. Tenía el presentimiento de que la familia de mi marido no tendría más paciencia y pronto harían su movimiento decisivo. Y yo también estaba preparada para recibirlo. Tal como presentía, solo 2 días después de la reunión familiar, mi cuñada recibió una citación oficial para comparecer ante la autoridad investigadora. Al mismo tiempo, yo también recibí una citación como persona relacionada. Aquella mañana, toda la casa estaba sumida en un ambiente pesado. Mi suegra caminaba de un lado a otro por el salón. Mi cuñada llamaba constantemente a alguien, pero nadie respondía. Mi marido estaba sentado inmóvil en el sofá, con las manos entrelazadas, el rostro más tenso que nunca. Solo yo estaba tranquila. Me preparé un café con leche y lo bebí lentamente a sorbos. Mi suegra, al verme, se enfadó. Llegados a este punto y todavía tienes ánimos para beber café. Dejé la taza. Tengo que mantener la calma. Ella apretó los dientes. Luego, cuando entres, recuerda cuidar tu boca. No digas tonterías. No respondí. A las 8:30 en punto, los 4 subimos al coche para ir a la comisaría. Durante el trayecto de casi 40 minutos por las calles de la ciudad, nadie dijo una palabra. El coche se detuvo frente a la entrada. Mi suegra me llevó a un rincón. Su voz era muy baja pero llena de amenaza. Recuerda bien, solo admite que elaboraste los documentos contables por iniciativa propia, no menciones el nombre de tu hermana. Si lo haces bien, en esta casa todavía habrá sitio para ti. La miré con calma. Y si no, ella se rió fríamente. Entonces no me culpes por ser despiadada. Asentí levemente. Ella pensó que yo había aceptado, así que se volvió para aconsejar a su hija. Inés, no tengas miedo, todo saldrá bien. Yo estaba detrás. La pequeña grabadora estaba bien guardada en el bolsillo de mi chaqueta, funcionando en silencio. Cada palabra suya, cada amenaza, quedaba registrada. Al entrar en el vestíbulo, un agente indicó a cada uno dónde sentarse a esperar. El ambiente en la sala era muy serio. Muchas otras personas también estaban allí por otros casos. Unos 10 minutos después, un inspector se acercó e invitó a la señora Inés García. Mi cuñada se levantó. Antes de irse, se volvió para mirarme. Esa mirada parecía querer recordarme que debía cumplir lo prometido. Solo guardé silencio. La puerta se cerró. Fuera, mi suegra empezó a impacientarse. Caminaba continuamente. De vez en cuando se volvía para susurrarle a mi marido. Diego, recuerda que luego cuando entres tienes que decir exactamente lo que te dije. Mi marido asintió. Lo sé. ¿Y si Teresa cambia de opinión? Ella respondió de inmediato. No se atreverá. Si se atreve, yo también tengo mis métodos. Me senté en silencio a unos metros de ellos como si no oyera nada en absoluto. En realidad, cada palabra había sido captada por la grabadora. Casi 1 hora después, Inés salió con la cara blanca, las manos temblándole visiblemente. Mi suegra corrió hacia ella. ¿Qué han preguntado? Inés miró a su alrededor y dijo muy bajo. Tienen muchos documentos. Respondí exactamente como me dijiste. Mi suegra asintió. Bien. Solo falta que Teresa lo admita y ya está. Al oír eso, suspiré levemente. Hasta este momento, seguían creyendo que yo la salvaría. Unos minutos después, un inspector salió e invitó al señor Diego García. Mi marido se levantó, antes de irse. Me miró. Teresa, recuerda mis palabras. No empeores las cosas. No respondí. Unos 40 minutos después,
Salió con el rostro lleno de cansancio. No me miró, solo se sentó en la silla, apretando las manos. Quizás el interrogatorio no había sido tan fácil como pensaba. Y finalmente el inspector me miró. Señora Teresa Muñoz, pase, por favor. Me levanté. Apenas había dado unos pasos cuando mi suegra me agarró la muñeca inesperadamente, con mucha fuerza. Se acercó a mi oído. Recuerda mis palabras. No te perjudiques a ti misma. Solté su mano suavemente. Diré la verdad. Ella me fulminó con la mirada. Tú. Pero no la dejé terminar. Caminé directamente a la sala y la puerta se cerró. En la sala había 2 inspectores de la Policía Nacional, uno de mediana edad y otro más joven que estaba abriendo un ordenador portátil. Después de algunas preguntas para verificar la información personal, el inspector mayor me miró. ¿Sabe por qué ha sido citada, señora Muñoz? Asentí. Sí. Continuó. Según las declaraciones de algunas personas, usted es quien elaboró y firmó directamente muchos documentos financieros relacionados con el desvío de fondos en euros. ¿Confirma esto? Respondí con calma. No lo confirmo. Miró el expediente. Pero ahí está su firma. Sonreí levemente. Hay firmas que son auténticas, pero hay documentos que nunca he visto. Los 2 inspectores levantaron la vista al mismo tiempo. El mayor preguntó, ¿qué quiere decir? Abrí mi bolso y saqué una carpeta de documentos que había preparado de antemano. Este es todo el historial de mis transferencias bancarias en euros a mi cuñada a lo largo de los años. Estos son los correos electrónicos de intercambio de trabajo. Estas son las copias de los documentos que procesé. Y esta es la lista de los documentos que nunca he firmado. El inspector tomó cada carpeta de documentos. Su mirada se volvió gradualmente más atenta. Continué. Además, también tengo algunos archivos de audio. Dejó el expediente. ¿Qué audio? Saqué el primer teléfono móvil y luego la pequeña grabadora. Todo ha sido copiado. Estas son las conversaciones en las que me presionaron para asumir la culpa. También está la discusión para crear más documentos falsos para echarme la responsabilidad. Toda la sala se quedó en silencio de repente. El inspector joven empezó a tomar notas continuamente. El inspector mayor levantó la vista y me miró. Aparte de esto, ¿cuánto más hay? Respondí. Mucho más. Está la reunión familiar. Están las veces que mi suegra me exigió que asumiera toda la responsabilidad. También está el hecho de que mi marido me aconsejó que asumiera la culpa en lugar de su hermana. Asintió. Necesitamos todo. Saqué el pequeño disco duro externo del bolso. Esta es la copia completa. Lo recibió con una mirada mucho más seria que al principio. Unos minutos después entró otro agente. Intercambió unas palabras en voz baja con su colega y ambos se levantaron. Por favor, espere en la sala de al lado. Necesitamos trabajar de nuevo con las otras personas. Me invitaron a otra sala. A través del pequeño cristal de la puerta, vi que mi suegra seguía sentada en el pasillo. Incluso sonrió al verme salir. Quizás pensaba que todo estaba yendo según el plan. Menos de 5 minutos después, un agente se acercó e invitó a mi suegra a entrar de nuevo. Ella se sorprendió un poco. ¿Por qué otra vez? El agente solo respondió cortésmente. Necesitamos verificar algunos contenidos más. Ella se levantó con confianza, lanzándome una mirada de suficiencia antes de irse. Yo solo me senté con calma. Unos 20 minutos después, desde el interior de la sala, se oyó una voz bastante fuerte. No, yo nunca dije eso. Esa voz era la de mi suegra. A continuación, sonó la voz del inspector. Escuche esta grabación, por favor. El pasillo volvió a quedarse en silencio. Solo unos minutos después, el sonido de la grabación resonó vagamente desde el interior de la sala. Aunque no oía cada palabra con claridad, sabía que era la parte en la que me presionaba para asumir la culpa. Esta vez no hubo más discusiones, solo un largo silencio. Casi media hora después, mi suegra salió. Su rostro estaba blanco, las comisuras de sus labios temblaban. Al verme, se abalanzó sobre mí. Tú me has tendido una trampa, respondí con calma. Solo he grabado la verdad. Intentó agarrarme del hombro, pero un agente se interpuso inmediatamente pidiéndole que mantuviera la calma. Ella tuvo que soltarme, con los ojos llenos de odio. Unos minutos después, fue el turno de mi cuñada de ser invitada a entrar. Esta vez el interrogatorio duró más, casi 1 hora. Al salir, Inés ya no mantenía la calma de antes, tenía los ojos rojos y el pelo un poco desordenado. Me miró,
con la voz quebrada. «Teresa, ¿de verdad has hecho esto?». Respondí muy suavemente. «Solo me he protegido a mí misma, Inés». Se mordió el labio, bajó la cabeza y se sentó sin decir una palabra más. El último en ser llamado fue mi marido. Antes de entrar en la sala, se acercó a mí. «Teresa, te lo ruego, si todavía me quieres, diles que todo ha sido un malentendido». Miré al hombre que tenía delante. Hacía mucho tiempo que no lo oía decir mi nombre con una voz tan suave, pero todo era demasiado tarde. Negué levemente con la cabeza. «Lo que he dicho es la verdad». Cerró los ojos unos segundos y luego entró en silencio. Aquel interrogatorio duró casi 2 horas. Cuando salió, tenía los hombros caídos. No se atrevió a mirarme, solo se sentó en silencio en un rincón del pasillo. Hacia el final de la tarde, el inspector nos invitó a los 4 a la misma sala. Yo me senté en un extremo de la mesa, los otros 3 enfrente. El inspector colocó un pequeño altavoz delante. Dijo lentamente: «Después de cotejar las declaraciones y los datos iniciales, hemos descubierto muchas contradicciones. Ahora, por favor, escuchen algunos contenidos». Pulsó el botón inmediatamente y la voz de mi suegra resonó. «Mi hija no puede tener antecedentes penales. Tú eres joven. Si vas a prisión puedes empezar de nuevo». A continuación, la voz de mi marido: «Ayúdala esta vez, Teresa». Luego la voz de mi cuñada: «Todos los documentos llevan tu nombre. Cuando llegue la investigación, negar será inútil». Cada palabra era exacta, sin ningún error. La sala estaba en silencio sepulcral. El inspector apagó el altavoz y miró a cada uno. «¿Alguien quiere explicar esto?». Mi suegra balbuceó. Yo solo lo dije en un momento de enfado. El inspector continuó: «¿Y qué hay del contenido sobre la fabricación de más documentos?». Ella bajó la cabeza y no respondió. Mi cuñada dijo con voz temblorosa: Yo no lo recuerdo». El inspector reprodujo otra grabación. Esta vez sonó la propia voz de Inés: «Si no quieres aceptar, no me culpes. Todos los documentos llevan tu nombre». Al escucharlo, Inés se cubrió la cara y lloró amargamente. Mi marido estaba sentado inmóvil. Sus manos estaban apretadas hasta ponerse blancas. Miré a las 3 personas de enfrente. Ya nadie mantenía la confianza de los días anteriores. El inspector cerró el expediente, con voz firme. «A partir de los documentos disponibles, ampliaremos la investigación sobre el delito de coacción para que otra persona asuma la culpa y los indicios de falsificación de documentos mercantiles. Les ruego que sigan colaborando». Apenas terminó esa frase, mi suegra pareció perder toda su fuerza. Se derrumbó en la silla, con la mirada perdida. Quizás hasta este momento no había comprendido que el trago amargo que se había burlado de mí para que bebiera, al final había sido servido por su propia mano para toda su familia. Después de aquel careo, nadie en la familia política pudo mantener la calma. En el camino de regreso, todo el coche estaba sumido en un silencio pesado. Mi suegra estaba sentada en el asiento trasero, abrazando su bolso con fuerza como si se aferrara a la última esperanza. Mi cuñada miraba constantemente el teléfono, pero ninguna llamada era respondida. Mi marido conducía con la mirada vacía, y yo solo miraba por la ventanilla hacia las calles de la ciudad. Por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar. Al llegar a casa, nada más cruzar la puerta, mi suegra se volvió de repente. Me señaló directamente a la cara. «¿Ya estás satisfecha?». Respondí con calma. «Nunca quise que las cosas llegaran a esto». Ella se rió con desdén. «No finjas, solo estabas esperando el día para vengarte de esta familia». La miré durante mucho tiempo. Si hubiera querido vengarme, habría entregado esas grabaciones hace meses. Solo las usé cuando me obligasteis a asumir la culpa. No pudo decir nada, solo se dio la vuelta y se fue directamente a su habitación. Esa noche nadie cenó. La casa, que siempre había sido ruidosa, ahora estaba tan tranquila que daba frío. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era el inspector. Me informó que necesitaba que fuera a ampliar mi declaración porque habían descubierto muchos documentos nuevos. Inmediatamente pedí permiso en el trabajo y fui a la comisaría. Esta vez el ambiente era completamente diferente. Tan pronto como entré, un inspector joven me invitó a sentarme y dijo: «Después de verificar los datos que usted proporcionó, hemos procedido a cotejarlos con el sistema contable de la empresa. Hay muchas anomalías». Escuché en silencio. Abrió el ordenador portátil. En la pantalla aparecieron una serie de tablas de datos en euros.
Había sumas de dinero transferidas a través de muchas cuentas diferentes. Había facturas falsas. Había documentos contables con las fechas alteradas. Señaló una línea. Esta suma de euros fue transferida a la cuenta personal de su cuñada y luego transferida a otra cuenta para comprar una propiedad inmobiliaria. Pregunté en voz baja. ¿Lo han verificado? Asintió. Ya tenemos los extractos bancarios. Es innegable. Al oír eso, entendí por qué durante los últimos años mi cuñada siempre había vivido con tanto lujo. Todo se había construido con dinero que no le pertenecía. El inspector continuó abriendo otra carpeta de documentos, en la que había muchas firmas. Preguntó: «Mire si estas son sus firmas, señora Muñoz». Miré muy detenidamente. Algunas eran auténticas, eran los documentos que yo había ayudado a revisar. Pero muchas otras firmas, aunque parecían iguales, pude reconocer diferencias. Negué con la cabeza. «Estas no son mis firmas». Asintió. «También lo pensamos. Los resultados preliminares de la pericial caligráfica indican indicios de falsificación». Apreté las manos con fuerza. Lo que más temía finalmente se había confirmado. Realmente habían falsificado mi firma para echarme la responsabilidad. Justo en ese momento entró otro inspector. Puso otra carpeta de documentos sobre la mesa. «Estos son los datos confiscados de los ordenadores de la empresa». Lo abrió. Apareció una carpeta. En ella había muchos contratos modificados varias veces. Lo que más me llamó la atención fue un archivo con un nombre muy corto: «Versión final». Al abrirlo, el inspector señaló la parte del historial de modificaciones. El nombre de la última persona que lo había modificado era el de mi cuñada. La fecha de modificación era solo 3 días antes de que la inspección de Hacienda interviniera. Me miró. Esto demuestra que muchos documentos fueron alterados después de que ocurriera el incidente. Suspiré. Las cosas estaban cada vez más claras. Al final de la sesión, añadió: «Además de los actos relacionados con la pérdida financiera, también hemos descubierto indicios de destrucción de documentos». Me sorprendí un poco. «¿Destrucción?», asintió. «Hay declaraciones que indican que antes del día de la inspección, algunos expedientes fueron sacados de la empresa. Tras la verificación, las cámaras cercanas al aparcamiento grabaron la imagen de su suegra allí». Me quedé atónita. «¿Mi suegra?», continuó. «Estamos extrayendo más imágenes. Si es cierto, el papel de ella tendrá que ser reexaminado». Salí de la comisaría con el ánimo muy pesado. No por regodeo, sino porque finalmente todas las cosas que había sospechado eran ciertas. Esa tarde, cuando acababa de llegar a casa, un coche de la Policía Nacional también se detuvo frente a la entrada. 2 agentes bajaron, mostraron sus identificaciones y pidieron permiso para entrar a trabajar. Mi suegra palideció al verlos. «¿Qué hacen aquí?». Un agente respondió con calma: «Necesitamos recopilar algunos documentos más». Rogamos la colaboración de la familia. Durante casi 2 horas, revisaron el despacho de mi cuñada, revisaron el ordenador, revisaron los archivadores. Incluso la caja fuerte de la habitación fue abierta. Dentro había muchos papeles, incluidos cuadernos escritos a mano. Un agente metió todo cuidadosamente en bolsas de pruebas precintadas. Justo en ese momento, mi suegra se adelantó inesperadamente. «Esos son papeles privados de mi familia. No tienen relación». El agente respondió suavemente: «Los revisaremos según el procedimiento. Si no tienen relación, los devolveremos». Ella iba a decir algo más, pero luego se calló. Yo estaba en la escalera mirando hacia abajo. Mi mirada se cruzó accidentalmente con la de mi suegro. Estaba sentado en silencio en el sillón. Su rostro había envejecido mucho en solo unos días. Me miró brevemente. En sus ojos, por primera vez, vi claramente el arrepentimiento. No por el dinero, no por el honor, sino porque había callado demasiado tiempo. Cuando los agentes se fueron, la casa parecía haber pasado por una tormenta. Ya nadie levantaba la voz, nadie me amenazaba. Mi suegra estaba sentada aturdida en medio del salón. Mi cuñada se encerró en su habitación desde la tarde hasta la noche. Mi marido fumaba un cigarrillo tras otro en el balcón, y yo recogí en silencio algo de ropa y la metí en una pequeña maleta. Sabía que, fuera cual fuera el resultado final, esa casa ya no era un lugar al que pudiera llamar familia. La maleta permaneció en un rincón de la habitación durante 3 días seguidos. No me había ido de la casa,
no por apego, sino porque quería que las cosas tuvieran un resultado claro. Esos 3 días pasaron tan pesados como 3 meses. Ya no había risas, no había cenas familiares. Cada uno se encerraba en su propio mundo. Mi suegra casi no salía de su habitación. Mi cuñada recibía llamadas constantemente y luego lloraba. Mi marido se iba temprano y volvía tarde. Algunos días volvía a medianoche. Yo tampoco preguntaba. La mañana del cuarto día, mi teléfono recibió un mensaje del inspector. Le rogamos que se presente a las 9:00 para informarle de algunos resultados de la verificación. Llegué a la hora. Esta vez el ambiente era más ligero que las veces anteriores. El inspector abrió el expediente y me miró. Después del proceso de peritaje, hemos determinado que muchos documentos a su nombre son falsificaciones. Además, las grabaciones que usted proporcionó coinciden completamente con las declaraciones de algunos testigos. Asentí levemente. Continuó. Hemos emitido una orden de detención contra su cuñada, la señora Inés García, por delitos relacionados con la apropiación indebida de activos en euros y falsificación de documentos mercantiles. Al mismo tiempo, estamos examinando la responsabilidad de las personas que colaboraron o encubrieron. Me quedé sentada en silencio. Aunque estaba preparada para escuchar esas palabras, mi corazón seguía muy pesado. No había sensación de victoria, solo pesar. Si desde el principio hubieran sabido parar, quizás las cosas habrían sido diferentes. Esa tarde, cuando llegué a la entrada de la casa, vi a muchos vecinos reunidos. Un coche de la policía estaba aparcado delante. La gente murmuraba en voz baja. Entré lentamente en el patio. Justo en ese momento, sacaban a mi cuñada para continuar con las diligencias. Su rostro demacrado ya no tenía la elegancia habitual. Al pasar a mi lado, se detuvo unos segundos, sus labios temblaban. Lo siento, Teresa. La miré sin decir nada. Hay disculpas que llegan demasiado tarde. El coche se fue, dejando el patio en silencio. Mi suegra estaba en la puerta, con los ojos inyectados en sangre. Al verme, se abalanzó. Todo es culpa tuya. Si no hubieras entregado esas grabaciones, mi hija no estaría en esta situación. Respondí con calma. Si ella no hubiera hecho nada malo, nadie podría haberla puesto en esta situación. Levantó la mano para abofetearme, pero su brazo se detuvo en el aire, porque detrás de mí, mi marido había sujetado a su madre. Ya basta, mamá. Fue la primera vez que detuvo a su madre. Pero todo era demasiado tarde. Mi suegra miró a su hijo, con los ojos llenos de decepción. Tú también estás de su lado. Él bajó la cabeza. No estoy del lado de nadie, solo sé que las cosas ya no tienen remedio. Esa noche, mi marido llamó a la puerta de mi habitación. Abrí, se quedó de pie mucho tiempo, finalmente habló. Teresa, quiero hablar. Lo invité a pasar en silencio. La habitación seguía igual, solo que la maleta estaba en medio. Miró la maleta. ¿De verdad te vas a ir? Asentí. Sí. Se sentó en el borde de la cama, con las manos entrelazadas. Lo siento. Guardé silencio. Continuó. Sé que por mucho que me disculpe no será suficiente, pero realmente no pensé que las cosas llegarían a esto. Lo miré. ¿No lo pensaste o no quisiste pensarlo? Bajó la cabeza, las lágrimas cayeron sobre sus manos. En 5 años, era la primera vez que lo veía llorar, con voz ahogada. Solo quería salvar a Inés. No esperaba que mamá llegara a ese extremo. Suspiré levemente. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Diego? Negó con la cabeza. No es el hecho de que todos me presionaran para asumir la culpa, sino que la primera persona en estar de acuerdo con eso fueras tú, mi marido. Se cubrió la cara sin poder hablar. Fui a la mesa, saqué un papel que había preparado y lo puse frente a él, la demanda de divorcio. Miró fijamente el papel durante mucho tiempo y luego preguntó en voz baja, ¿no me das otra oportunidad? Sonreí con tristeza. Te he dado muchas oportunidades, Diego. Desde la vez que dejaste que tu madre me insultara, hasta la vez que me obligaste a entregar todo mi sueldo en euros, hasta la vez que callaste cuando tu hermana se aprovechaba de mí. Y finalmente, la vez que me dijiste que fuera a la cárcel en lugar de tu hermana, la última oportunidad la perdiste tú mismo. Cogió el bolígrafo. Le temblaban las manos. Tardó casi 5 minutos en firmar. Al dejar el bolígrafo, levantó la cabeza y me miró. Si hay otra vida, espero saber cómo ser un verdadero marido. Asentí levemente. Espero que sí. A la mañana siguiente, arrastré la maleta al salón.
Mi suegro se levantó en silencio. Sacó del bolsillo un sobre. «Toma esto, hija». Lo rechacé suavemente. «No lo necesito, suegro». Negó con la cabeza. «No es dinero, es una libreta de ahorros que he guardado. Sé que no compensa lo que has sufrido, pero tómalo como un pequeño gesto de mi parte». Miré al hombre cuyo pelo ya estaba casi completamente blanco y empujé suavemente el sobre de vuelta. «Lo que más necesitaba era que aquel día usted hubiera hablado». Bajó la cabeza. 2 lágrimas cayeron silenciosamente. Me volví hacia mi suegra. Seguía sentada inmóvil, sin mirarme, sin decir una palabra. Quizás hasta ahora seguía creyendo que la equivocada era yo. Arrastré la maleta fuera de la puerta. Nadie me detuvo. Nadie me despidió. Solo la luz del sol de la mañana extendiéndose por la calle de la ciudad frente a mí. Por primera vez en muchos años, caminaba sin llevar la carga de una nuera que solo sabía sacrificarse, sino como una mujer que había recuperado su propia dignidad. 3 meses después de dejar aquella casa, mi vida volvió gradualmente a la normalidad. Alquilé un pequeño apartamento en la ciudad cerca de mi empresa. No era grande ni lujoso, pero cada mañana al despertar sentía mi corazón ligero. Ya no había gritos, ya no había miradas escrutadoras, ya no había miedo cada vez que abría la puerta para entrar en casa. Empecé a dedicar más tiempo a mí misma. Salía del trabajo a mi hora. Los fines de semana iba a visitar a mis padres, leía los libros que había dejado a medias, cultivaba algunas plantas en el balcón. Una vida pacífica que parecía muy normal, pero para mí era lo más preciado. El caso de mi cuñada también se cerró gradualmente después de muchos meses de investigación. Según los resultados de la verificación, todas las conductas de creación de documentos falsos, malversación de fondos en euros y falsificación de expedientes tenían pruebas suficientes. Las personas involucradas también tuvieron que asumir su responsabilidad una tras otra según la ley española. En cuanto a mí, después de muchas verificaciones de documentos y peritajes caligráficos, la autoridad investigadora concluyó oficialmente que no estaba relacionada con los actos delictivos. El día que recibí el documento de confirmación, me senté durante mucho tiempo en un banco frente a la comisaría. El papel solo tenía unas pocas líneas, pero había tenido que pagar con muchas lágrimas para conseguirlo. Llamé a mi madre. Al otro lado de la línea, mi madre solo guardó silencio y luego se echó a llorar. Por fin se ha hecho justicia con mi hija. Yo tampoco pude contener las lágrimas. Hay injusticias que solo quien las ha vivido entiende lo valioso que es que se te devuelva la inocencia. Una semana después, el juzgado resolvió los trámites del divorcio. Todo sucedió muy rápido. Mi exmarido no disputó nada, ni pidió verme en privado. Antes de terminar la sesión, se acercó en silencio. Estaba mucho más delgado que antes, sus ojos llenos de cansancio. Me dio una pequeña caja. Dijo: «Esta es la alianza de boda. La he guardado desde el día que te fuiste. Hoy te la devuelvo». Abrí la caja. El anillo seguía intacto, pero el matrimonio ya no se podía arreglar. Cerré la tapa de la caja y la empujé suavemente hacia él. «Guárdalo tú, Diego. Para mí es solo un recuerdo». Inclinó la cabeza asintiendo levemente, y luego se dio la vuelta y se fue. Esa fue la última vez que vi al que fue mi marido. Poco después, oí a amigos contar que la empresa donde trabajaba había rescindido su contrato, no por el caso, sino porque había faltado muchas veces al trabajo para resolver asuntos familiares. Después se mudó al pueblo para cuidar de su padre. Mi suegra tampoco estaba tan bien de salud como antes. Los sucesos consecutivos hicieron que casi se derrumbara. Salía poco y ya no levantaba la voz a nadie. Alguien dijo que a menudo se sentaba mucho tiempo en el porche de la casa del pueblo, mirando hacia la carretera por donde yo había arrastrado mi maleta al irme. Nadie sabía qué estaba pensando. Yo tampoco quería averiguarlo. Hay distancias que, una vez formadas, nunca se pueden llenar. En cuanto a mi suegro, una tarde me llamó inesperadamente. Su voz había envejecido mucho. «Teresa, solo quiero pedirte perdón». Guardé silencio. Continuó: «Antes sabía que sufrías muchas injusticias, pero fui cobarde. Tenía miedo de que la familia se rompiera. Así que callé. Hasta que las cosas no tuvieron remedio, no entendí. Callar ante el mal también es una forma de ser cómplice del mal». Respondí en voz baja: «Ya no le reprocho nada, suegro. Solo espero que en el futuro, si se encuentra en una situación similar, hable antes». Se le quebró la voz. «Gracias, hija». La llamada terminó. Dejé el teléfono. En mi corazón ya no había rencor.
Perdonar no significa olvidar. Perdonar es solo no dejar que el pasado siga atando el presente. Un año después, fui ascendida a jefa de departamento. El trabajo iba mejor que antes, los ingresos en euros eran estables, y compré un pequeño apartamento propio con el dinero que había ahorrado. El día que recibí las llaves, invité a mis padres a la primera cena. Mi madre miró alrededor de la casa y me tomó la mano. ¿Ves, hija? Vivir con integridad es correcto, pero la integridad debe ser para quienes saben valorarla. Si la gente solo ve tu bondad como algo para aprovecharse, debes saber protegerte a ti misma. Sonreí. Esta vez realmente entendí todo el significado de las palabras de mi madre. Por la noche, me quedé en el balcón mirando las luces de la ciudad. El viento soplaba suavemente, trayendo una sensación de paz que no había tenido en muchos años. Recordé aquella mañana en la comisaría, cuando mi suegra me miró y preguntó, ¿prefieres hacerlo por las buenas o por las malas? Ese día ella creía que la que tendría que hacerlo por las malas sería yo, pero al final, su propio favoritismo, su propia codicia, sus propias mentiras y el egoísmo de toda su familia convirtieron esa manera mala en el precio que ellos mismos tuvieron que pagar por completo. Y yo no gané por venganza, no gané por hacer caer a nadie. Lo más valioso que conservé después de todo fue mi honor, la verdad y la dignidad de una mujer que supo levantarse para protegerse a sí misma. Cerrando una etapa de la vida llena de lágrimas, sigo adelante por un nuevo camino con pasos más firmes. Y creo que en cualquier circunstancia la verdad puede llegar tarde, pero siempre encontrará el camino para hacerse oír. La historia termina aquí. Gracias a todos por dedicar su tiempo a seguirla. Si les gustan las historias de nuestro canal, por favor suscríbanse, denle a me gusta y compartan para apoyarnos. Hasta la próxima historia.